La cápsula para la memoria. Bienvenidos a mi canal Cápsulas para la Memoria. La historia del día de hoy tiene que ver con Cementos Argos. Esta historia, a medida que ustedes me lo permitan y con mucho respeto les vaya a ir narrando, se va poniendo interesantísima al punto de que adivinen quién termine involucrado. Bueno, para esta historia, si me lo permiten, aunque hay unos personajes y unos tiempos van a ir conociéndolo a medida que vaya hablando, vaya presentándoles este video. Voy a partir con una frase del maestro Luis Eduardo Aute en una de las canciones que se llama Me va la vida en ello, que hace una versión Silvio Rodríguez, donde dice: la vida es una búsqueda y no una guarida. Pues resulta que cuando yo escuché esta canción por primera vez hace muchísimos años, yo me dediqué a eso, a que la vida fuera una búsqueda y no una guarida. Y entonces estuve de nauta por Colombia en unos lugares dificilísimos, de difícil acceso. Y esto hace más o menos unos 25 años, si mi memoria no me falla. Me fui dizque para Tumaco a conocer un poco el Nariño, ¿no? Y tuve que pasar por Llorente y llegué a Tumaco a vender libros. Discúlpenme. Pues imagínense yo vendiendo libros en Tumaco hace 25 años, cuando era y sigue siendo una parte donde el Estado no ha hecho presencia o no había hecho presencia. Pues no vendí. Llegado el domingo, después de una semana, sin haber vendido sino apenas como 2 libros, entre los cuales vendía literatura, resulta que llegó un lugareño y me dijo: ¿y por qué no se va para el mercado el domingo? Eso fue un día sábado. ¿Por qué no se va para el mercado el domingo? Cuando él me dijo el mercado, yo me imaginé una plaza de mercado. Dentro de mi inmensa ignorancia, que es bastante, me imaginaba una plaza de mercado común y corriente de cualquier barrio, de cualquier ciudad, una galería, que en muchas partes se le llama galería. Y él me dijo: usted se va hasta el kilómetro 45 y allá hay unos jeeps que los llevan hasta el mercado. Efectivamente, eso hice yo. Me fui hasta el kilómetro 45, creo que era 45, 54, no recuerdo. Y tomé el jeep. Cuando yo me subo a este jeep, yo comienzo a ver una gente un poco diferente y extraña, ¿no? Pues gente que no dialogaba, gente que iba mirando hacia un solo punto fijo. Bueno, bajaron más o menos por entre el monte como una media hora, 45 minutos. Y oh sorpresa, cuando yo comienzo a mirar así como de reojo, porque yo iba con miedo inmarcesible, pues plantaciones de coca por este lado, y en cambio por este lado pues también había coca. Cuando yo llego allá al mercado, pues no era nada más que estar a orillas del río Mira, ¿cierto? Y yo llegué allá y yo colocaba mis libritos como una especie de atrilcito de madera a venderlos. Y solo hombres. Y cuando me doy cuenta, estaba el Ejército Nacional de Colombia al lado de un kiosco donde colocaban musiquita, vendían aguardientico y cerveza. Cuando yo me doy cuenta, hay unos señores con un brazalete de la SAUCE al otro extremo. Y cuando me doy cuenta, están los señores guerrilleros de las FARC a otro extremo. Yo dije: mierda, ¿y esto? Y entre todos se hablaban, y comandante, hola, y se saludaban. Y yo dije: mierda, hola, ¿y esto aquí qué pasa? Pues claro, eran todos amiguitos. ¿Y qué era lo que sucedía en el mercado? Pues que los señores guerrilleros, los señores de la SAUCE y los señores del Ejército Nacional de Colombia compraban en el mercado, me imagino yo que desde Tumaco, qué sé yo desde dónde, y bajaban unos planchones en madera por el río, los trancaban contra la orilla, del costado de allá hacia el monte, y un mercado, venían llenos de mercado, de víveres, era para la SAUCE, y los subían al monte, y otros para la guerrilla, y los subían al monte, y otros para el ejército, y los subían al monte, ¿cierto? Afortunadamente pude salir. Bueno, sucedieron un montón de cosas ahí, pero pude salir de ahí. E imagínense que a esto viene el tema de hoy: Cementos Argos, ¿no? Y el despojo de tierras. Bueno, si ustedes me lo permiten, después duré muchísimo tiempo también pasando por algunos lugares como San Martín Cesar en ese tiempo, Aguachica, San Alberto, ¿cierto? Estuve en el Bolívar, bueno, y comencé a darme cuenta cómo era que actuaban el despojo de tierras en Colombia después de haber vivido esta escena. Un ejemplo: la finca de Don Juanito en Cunday, Villarrica, bueno, qué sé yo, en cualquier parte de Colombia. Para algún político era una finca prometedora para sus macabras o macabros pensamientos. Entonces el político le decía: oiga, señor Pepito o Juanito, véndame su finca. No, no está a la venta. No, no está a la venta. Bueno, gracias, muy gentil, que esté muy bien. Y entonces, ahí en medio de una operación clandestina, le decían, por ejemplo, al ejército: pásese por la finca de Don Juanito
y hágale una visitica. Entonces llegaba el ejército, bueno, somos parte del Ejército Nacional de Colombia y nosotros vigilamos por el bienestar de los colombianos y la cosa y la vaina y esto y lo otro y el discurso. ¿Por qué no nos mata una vaquita? Que es que estos chinos con esa cantidad de enlatados, miren los flacos que están. Así como vamos a destruir a nuestros enemigos, las Autodefensas Unidas de Colombia y a los guerrilleros. Es que le tocaba hacer a don Juanito o a don Pepito, no sé cómo se llama, coger una vaquita o unas gallinitas y hacerles un sancocho y alimentarlos. Perfecto. A los 20 días, un mes, dos, qué sé yo, tiempo relativo, ¿no? Pasaba la guerrilla. Le decía, oiga, don Juanito, usted me está alimentando al ejército, ¿cierto? El tipo estaba en medio de la espada y la pared. Su familia en medio del fuego. Don Juanito le tenía que decirle, sí señor, ellos pasaron por aquí, me pidieron el favor de que les matara unas gallinitas, yo con mucho gusto. Tenga mucho cuidado, don Juanito. Venga, ya que está tan amable usted, pues máteme una vaquita. Y el tipo tenía que también alimentar a los guerrilleros. Y la estocada final, bien sea por parte de los guerrilleros o de las AUC, se troncaban, ¿no? Pasaban las AUC un tiempo después y le decían, don Juanito, usted es un informante de la guerrilla y del ejército. Lo vimos alimentándolos. Y cuando no era que lo mataban y mataban a toda su familia para poder apoderarse de las tierras que iban para los beneficios del político que está allá tras bambalinas, era que le amenazaban a la familia, a sus hijos, de que los iban a reclutar, bien sea para la guerrilla o los paramilitares, y el campesino tenía que salir corriendo de sus tierras. Y llegaban estos señores y legalizaban esas tierras, de cierta forma. Pues apareció Petro diciendo que Cementos Argos, hace unos 10 años atrás más o menos, adquirió y despojó tierras en Colombia, más que todo en el departamento de Sucre y de Bolívar. Sí, imagínense ustedes, Cementos Argos, comprando tierras y despojando tierras de campesinos para poder montar toda su operación comercial. Automáticamente brincó, adivinen quién, pues Álvaro Uribe Vélez, y dijo, no señores, aquí hay 22 sentencias donde dice que Cementos Argos, todo lo que sucedió, adivinen qué, fue a sus espaldas. Pero salió noticias uno desmintiendo esto y diciendo que no, que sí hay un par de sentencias donde Cementos Argos sabían perfectamente que las tierras que estaban adquiriendo eran tierras del conflicto, es decir, despojadas por las AUC o por la guerrilla en su defecto. Perfecto, ahí vamos. Resulta que como yo soy un tipo desparchado, me acordé alguna vez que yo estuve en Carmen de Apicalá, he de confesarme, me fui de vacaciones un fin de semana para Carmen de Apicalá hace unos 14 años, 15, no sé. Estaba Álvaro Uribe Vélez de presidente. Y resulta que yo llegué a Carmen de Apicalá con unos amigos a tomarme unas politas y nos hicimos a orillas del río Sumapaz. Yo veía a lo lejos, póngale usted a una distancia de unos 4 kilómetros, una estructura ya metálica en medio del río. Bueno, no pasó nada. ¿Qué sé yo qué será? Cuando llegó la noche, se prendieron unas luces en esa infraestructura impresionante. Eso parecía una base de la NASA, me imagino yo, aunque nunca he estado en la NASA, pero era impresionante en el río Sumapaz. Y comenzó a sonar y comenzaron a dragar el río y eso sonaba impresionante. Y oh sorpresa, cuando me doy cuenta hay un helicóptero del Ejército Nacional de Colombia sobrevolando la operación. Ok, ahí veíamos cómo funcionaba esta vaina y el ejército cuidando dicha operación. Y de pronto me dio por preguntarle a uno de los lugareños qué era lo que sucedía y me dijo, es que eso es allá de nuestro patrón Álvaro Uribe Vélez, es Cemento Argos. Cuando Petro sale en estos días diciendo Argos, yo me acuerdo de esto y como yo soy un tipo de lo más desocupado y me encanta leer, entonces me puse a investigar sobre Cementos Argos. E imagínense que me encontré nada más ni nada menos, permítanme, me documento aquí, un artículo de un medio, de una página web venezolano que se llama Aporrea. Y miren lo que dice aquí. Álvaro Uribe Vélez es socio del grupo Argos. Ya saben por dónde va el agua al río, ¿no? Pero eso se pone más interesante. Quienes a finales del año 1998 y principios del año 1999, antes de la entrega del gobierno por parte de Rafael Caldera,
adquirieron supuestamente de manera leonina los llamados bienes cementeros de Cemento Andino S.A. allá en Venezuela. Irregularmente. ¿Por qué será que por donde pasa el señor Álvaro Uribe Vélez todo es irregular? No, ¿por qué será? Quién sabe, no, hasta en Venezuela. Imagínate el tipo metido para en Venezuela, hombre. Y imagino que no los odiaba, castrochavistas. Pero allá está metido haciendo, o estuvo metido haciendo negocios, según este medio. Todo lo concerniente a este presunto fraude se encuentra plasmado en el expediente número 810 por la investigación realizada por la Comisión Permanente de la Contraloría, CPC, de la Asamblea Nacional, entre agosto del 2006 y julio del 2008, llamada Presuntas Irregularidades Administrativas en la Adquisición y Venta de la Empresa Cementos Andinos. Yo me puse a investigar si Álvaro Uribe Vélez en este momento es accionista de Argos, pero no me botó dicha información. Pero miren con lo que me encontré. Y ahí vamos a entender el por qué. Pues resulta que hoy salió, paréntesis, José Lía Melo, el presidente de Corfi Colombiana, que es el único detenido en todo el caso del Grupo Aval, diciendo que no, señores, que Luis Sarmiento Angulo y su hijo, Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo, fueron los que dieron la orden, los que aprobaron que se construyera la Ruta del Sol. No como están diciendo ellos, todo fue a mis espaldas. Y en Colombia todo fue a mis espaldas, o el vencimiento de términos. Esas dos cosas nos tienen jodidísimos y por eso es que la corrupción avanza y avanza y avanza, porque yo no fui. Se acabó el tiempo, ya no me puede hacer nada. Yo no fui, se acabó. Y así va. Y me puse a investigar la parte accionaria de Cementos Argos y me encuentro con unas bellezas y unas cosas que, si ustedes me lo permiten, se los voy a leer. Tenemos como uno de los accionistas a Protección, ¿cierto? Regálenme un segundo porque estoy empezando por el final y ahí si no los vamos a entender. Grupo Inversiones Suramericana S.A. Sura. ¿Y de quién es Sura? De Bancolombia, del grupo Gilinski. ¿Estamos? Ok. Por eso es que salió Álvaro Uribe Vélez a decir, no, Cementos Argos no hizo nada. Por eso Álvaro Uribe salió a defender a Argos, ¿ok? Porque ustedes saben que Álvaro Uribe Vélez es el lamenalgas, por decirlo de alguna forma, de Sarmiento Angulo. Donde ataquen al papá Sarmiento Angulo, ahí vamos a tener al poderosísimo Álvaro Uribe Vélez. Inversiones Suramericana, del grupo Gilinski. ¿Estamos? Grupo Nutresa. Todo lo que comemos y tenemos en la mesa los colombianos pertenece a los Gilinski, del grupo Bancolombia, los mismos de Bancolombia. Nutresa también es accionista del grupo de Cementos Argos. Encontramos al Fondo de Pensiones Porvenir, que pertenece a Sura, y Sura pertenece a los Gilinski. ¿Estamos de acuerdo? Encontramos a Fondo Bursátil y Shares Colcap. Encontramos, digamos que más adelante, no le vi relevancia nombrar, Yarumo S.A., ¿no? Que son empresas. Fondo de Pensiones Obligatorios Porvenir. Ya estábamos en Porvenir, y Porvenir pertenece al grupo Aval. Entonces Sarmiento Angulo tiene acciones en Cementos Argos, ¿ok? Para que vayamos viendo por qué Petro denuncia y por qué salen de una vez tipos como la calaña de Álvaro Uribe Vélez a defender a Cementos Argos, cuando Noticias 1 dio la información de que efectivamente sí habían despojado a campesinos. ¿Y por qué la historia de Tumaco? Porque así sucedía, llegaban, quitaban a los campesinos de sus territorios y llegaba a Cementos Argos aparentemente y ocupaba esas tierras para su infraestructura. Sigamos. Scandia. ¿Quién es Scandia? Scandia anteriormente era All Mutual. ¿Y quién era All Mutual anteriormente? Pues All Mutual tenía que ver con Interbolsa, con todo este escándalo que hubo con Interbolsa. Aparece un señor que se llama Jaime Moreno Barbosa. ¿Y quién es Jaime Moreno Barbosa? Pues resulta que este señor Jaime Moreno Barbosa es socio de Ecopetrol. Vayan ustedes, por favor, hilando, como siempre les digo, ¿sí?, del Grupo de Energía de Bogotá, y tienen nexos con Corfi Colombiana del grupo Aval. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Tenemos a Porvenir nuevamente, que ustedes ya saben que Porvenir pertenece al grupo Aval. Fondo de Pensiones Obligatorias de Protección en Retiro,
la Fraternidad de Medellín, GMRB y Compañía Sociedad en Comandata por Acciones, que es una empresa gringa, Fondo de Pensiones Obligatorias Protección, Beninezas y Sharescore MSI Emergy, que es una empresa gringa y todos son inversionistas. Pero resulta que hay una partecita aquí que se llama Banco BTG Pactual S.A. Cayman Branch. Me puse a investigar y estos señores hicieron muchísimas negociaciones porque también son unos fondos de inversiones que tienen que ver con construcciones en países e hicieron negociaciones de la mano con Odebrecht. Estos son los accionistas de Argos o los principales accionistas de Argos. Estuve investigando si el señor Uribe Matarife tenía algo que ver en el 2023, pero pues absolutamente no me arrojó nada. Ni pude saber si aún sigue siendo socio de Argos, pero pues como comentaba el portal web de Venezuela, en algún momento lo fue y hizo por allá chuecos con Cementos Andino en Venezuela. Para que ustedes se vayan dando cuenta cómo es que funciona Colombia y es como que se mueven los hilos, ¿no? Uno creería que esto, no, por debajo del río pasan unas torrentes caudalosísimas, muy difíciles de entender. Entonces, como para que hagamos un resumen, resulta que Petro denuncia a Argos, sale Uribe a decir, ellos no son culpables porque la justicia que en algún punto yo manejo, no todos, yo manejo, dijeron que no. Y resulta que sale noticias, uno dice, sí, mire, aquí dice que esto, ¿cierto? Y se pone uno a investigar a Cementos Argos y resulta que este señor Álvaro Uribe Vélez tiene las manos metidas hasta donde no más con Cementos Argos. A raíz de la historia que les comento de lo que me dijo el lugareño, ¿cierto? Que tiene mucho que ver también con lo que cuenta el portal web. Y aparece nada más ni nada menos que el corrupto Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo. Estamos, entonces si ustedes se dan cuenta, y siempre se los he dicho, por donde uno oprime a Álvaro Uribe Vélez o a Luis Carlos Sarmiento sale pus de corrupción. No lo oprime, el pus de corrupción. Qué ejemplo tan asqueroso, pero es así, permítanme darlo, ¿no? Entonces este par de corruptos, Luis Carlos Sarmiento, su hijo, el grupo Avalcorf y Colombiana, y Álvaro Uribe Vélez están metidos en negocios, en inversiones en todo Colombia, ¿cierto? Y han estado untados siempre de Odebrecht. ¿Quién trajo Odebrecht a Colombia? Pues Álvaro Uribe Vélez. Espero hayan podido entender, por favor, o hayamos podido entender un poquitico qué es lo que sucede con Cementos Argos, despojadores de tierras de campesinos en Colombia, según Noticias 1, y cómo es que se mueve, quiénes son la gente que está detrás de bambalinas. Espero realmente lo hayamos podido comprender un poquito mejor. Yo desde aquí les envío un inmenso abrazo, espero les haya gustado el video del día de hoy. Suscríbanse, apóyenme, por favor, déjenme sus comentarios, qué opinan. Trato de contestarlos absolutamente todos, pero pues bueno, se me ha hecho un poquito difícil porque gracias a ustedes día tras día son más los comentarios y llega un punto que es casi imposible, pero sí los leo todos. Responderlos es casi imposible, pero los estoy leyendo todos. Siempre mil gracias, solamente agradecimiento a la gente que me está siguiendo y que me está apoyando. Desde aquí, un inmenso abrazo, chao y estamos en contacto. Con inteligencia natural.